Dijo, vamos a un lugar apartado, solitario, para que descansen. Porque la gente iba y venía, no tenían tiempo ni siquiera para descansar. Entonces se subieron a la barca y iban en la barca hacia el otro lado, a la otra orilla del lago de Galilea, del mar de Galilea, cuando la gente de las ciudades y las aldeas lo vieron partir y salieron corriendo por tierra. Y se adelantaron y llegaron a donde llegó Jesús. Cuando Jesús llega en la barca, ahí están estas personas. Era una gran multitud que buscaba del Señor su palabra, la sanidad. Y vimos que el Señor tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y les enseñaba, les compartía la palabra del Señor. Y llegó la tarde, se hizo tarde. Y los discípulos le dijeron, maestro, mira, que ya se hizo tarde y que vayan a las aldeas cercanas y a los campos para que compren algo de comer. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. ¿Quieres que compremos 200 denarios en pan para alimentarlos? Está hablando de miles de dólares en comida. Y Jesús le dice, ¿cuántos panes tenés? Y buscan y dice, tenemos 5 panes y 2 peces. Los bendice y los empieza a distribuir a los apóstoles. Se alimentan a toda la multitud. Eran 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Los habían mandado a poner en grupos de 50 y de 100 y sobraron hasta 12 cestas. Vimos esa historia muy linda y luego vamos al versículo 45. Dice, la voy a leer hasta el 56 y luego lo vamos a ir explicando y dejando que el Señor nos ilumine. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. O sea que los envió a los apóstoles de la barca. Váyanse al otro lado, yo voy a llegar. Después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar, y al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, es entre las 3 y 6 de la madrugada, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Entendamos, los había despedido como a las 6 de la tarde y eran entre las 3 y las 6 de la madrugada, de la mañana. Estamos hablando que habían estado 9 horas remando. No habían avanzado mucho. Cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Imagínate, ellos estaban andando sobre el mar. Y se pusieron a gritar, imagínate, hombres adultos, maduros. ¡Auxilio! ¡Dios santo, ayúdanos! Porque todos los nietos y se turbaron, pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca. Y el viento se calmó y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron. Cuando salieron de la barca, enseguida la gente reconoció a Jesús y recorrieron apresuradamente toda aquella comarca y comenzaron a traer a los enfermos en sus camillas, donde oían decir que él estaba. Y donde quiera que él entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitieran tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban curados. La palabra de Dios habla profundamente. Y realmente, bueno, nuestro hermano él en el testimonio que dio el miércoles compartía sobre eso, que es algo que yo les estaba diciendo. La palabra de Dios habla tanto y es hermoso. Veamos acá que dice que, versículo 45, el Señor hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él. No los empujó, pero les ordenó, porque dice, hizo que sus discípulos subieran a la barca, es decir, vayan a la barca, sigan adelante, yo voy a ir después. Jesús le dio orden a sus apóstoles. Jesús nos da órdenes a nosotros. Es amor, pero da órdenes, como un padre le da órdenes a su hijo, como un padre dirige su hogar. El Señor da órdenes a los suyos y los suyos le obedecen. Eso es seguir a Jesús. Es muy fácil ir tras una procesión y decir,
seguimos al santo o a lo que sea, seguimos. Eso no es seguir a Jesús. Seguir a Jesús es obedecer su voz. Eso es seguir a Jesús. No una vez en una fiesta religiosa, todos los días. ¿Y qué nos pide el Señor? Amarnos unos a otros. Qué bonito. ¿Qué nos pide? Ser responsables. ¿Qué nos pide? Que seamos buenos padres, buenas madres, buenos esposos, que trabajemos con nuestras manos, que no mintamos. Y Él nos ayuda porque tenemos una naturaleza pecadora. Nos da su Santo Espíritu. Pero eso es seguir a Jesús. De hecho, Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Si alguno me ama. Entonces, si yo amo a Jesús, ¿lo amas? ¿Te interesa su palabra? Si no te interesa tu palabra, no estás amando a Jesús. ¿Y la obedeces? Ahí te das cuenta si lo amas. Y el Señor dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y vendremos a Él. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. ¿Qué quiere decir? Que Jesús es Dios. Porque solo Dios puede estar en corazones de todo el mundo. En África, en Asia, en El Salvador, en los corazones de los que le han recibido. Solo Dios. Y Jesús dice, y mi Padre y yo haremos en Él morada. Qué bonito. La obediencia. Y luego dice que Jesús se fue al monte a orar y al verlos remar fatigados fue hacia ellos. Jesús los había enviado solos, pero no los había abandonado. Tú podrás sentirte solo, pero si le perteneces a Jesús, no estás abandonado ni estás solo. Jesús vela y ora por los suyos. El buen pastor cuida a sus ovejas. El buen pastor está presente y no abandona a sus ovejas. Ya lo dijimos. Si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos en Él morada. Entonces no podemos estar solos nunca. Tal vez físicamente no tienes a alguien, pero no estás solo si has venido al Señor Jesús. No estás solo. En Juan 10:27 el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Dónde la oyes? Y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que no me la puedo ganar. Él me la compró con su sangre eterna. Pero si tú le perteneces, tú le vas a seguir. Esa es la prueba que le perteneces. Vas a tropezar, Él te levanta, porque vas con Él. Mateo 28:20, Jesús dijo, id a ser discípulos de las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Me encanta en Romanos 8:33-39, donde Jesús dice, a través de Pablo, ¿verdad? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. No dice tus obras, Dios es el que te justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, que está a la diestra del Padre y que intercede por nosotros. Jesús está intercediendo por nosotros ante el Padre. Y luego dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. ¿Qué quiere decir? Que puede haber tribulación, angustia, puede haber persecución, hambre, desnudez, peligro, la espada. Pero dice Pablo, somos como ovejas puestos a muerte todo el día, por causa tuya. Eso dice Pablo. Pero nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, en la espada. Somos puestos a muerte, somos consideradas como ovejas en el matadero, pero ni lo alto, ni lo profundo, ni los poderes, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir que nos puede separar del amor de Dios? Si estamos separados de Dios, si Dios no nos puede ver, si Jesús no nos puede ver, el amor de Dios no nos alcanza. Pero el amor de Dios está ahí.
De hecho, Jesús dice en Corintios, a través de Pablo, la cabeza de todo hombre es Cristo. Mis pies reciben orden de la cabeza, mis manos reciben orden de la cabeza. Y nosotros podemos venir a Cristo. Él es nuestra cabeza, Él es el que nos guía. Ahora vemos de que versículo 48 dice que al verlos remar fatigados porque el viento les era contrario, era como la cuarta vigilia de la noche. Juan nos dice que cuando habían remado unos 25 a 30 estadios, vieron a Jesús. Un estadio equivale a 180 metros, o sea, solo habían avanzado 5 kilómetros. 5 kilómetros lo podían haber avanzado en 1 hora. Llevaban 9 horas estos hombres ahí contra las olas, la tormenta de viento. Estaban cansados, remando contra viento y marea. A veces obedecer a Jesús te lleva por tormenta. Jesús les dijo, vayan al otro lado. Y vino la tormenta. Algunos predican que cuando vengas a Jesús todo va a ser color de rosa. No. A veces tu familia te puede dejar, te puede dar la espalda. A veces tus amigos ya no quieren saber nada de ti porque tú no te vas a aprovechar con ellos. A veces el enemigo motiva a otras personas para que tengan la vida difícil, para hacerte desistir. Pablo en su segunda carta a Timoteo dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos, dice, los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si tú quieres caminar con Jesús, vas a tener oposición, pero vas a tener al Señor contigo. Y mayor el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. No le tengas miedo al diablo si tienes a Jesús. Ten miedo a Dios si no tienes a Jesús, porque entonces el diablo guía tus pasos. ¿Sí? Hay algunas personas que le tienen más miedo al diablo que a Dios. Por eso el Señor, no me quiero ser cristiano porque voy a tener problemas. ¿Qué quiere decir? Le tiene más miedo al diablo que a Dios. Las tormentas son oportunidades para probar tu fe y para acercarte a Jesús. Vemos que pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar y Jesús le dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. Debemos de aprender a escuchar la voz de Jesús, porque en la tormenta la voz de Jesús es la que nos trae paz, es la voz del Señor. Y vemos de que Pedro camina sobre las aguas. Ve a Mateo, Marcos no lo menciona, pero Mateo lo menciona en el capítulo 14, versículo 26 al 32, dice, el reino de los cielos, versículo 26. Hasta el 13. Vemos que lo manda al otro lado y los discípulos, dice el versículo 26, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. En serio, imagínate estos hombres de 25 años, 27, gritando, están asustados. O sea, no solo dicen, mira, ¿qué será? Se pusieron a gritar. Y enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y respondiendo Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Señor, si eres tú, o sea, ¿y qué tal si no es él? Y le dice, vení, y se baja de la barca y se ahoga. O sea que Pedro sabía que solo Jesús lo podía hacer andar sobre las aguas. Y está confiado que era Jesús, porque si no, yo no creo que le hubiera dicho si eres, o sea, si no hubiera creído que era Jesús, no creo que le hubiera dicho, mándame que vaya a ti, y si eres tú, no me ahogo, y si no eres tú, me voy a ahogar. Yo creo que estaba seguro que era Jesús. Dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. El Señor le dice, ven, y descendiendo Pedro a la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. ¿Qué experiencia? ¿Qué fe? Empezó a caminar sobre el agua. Esa es una gran fe. Imagínate bajarte del barco
y está el agua y están las olas, y te bajas del barco y empiezas a caminar. Sí tenía una gran fe, pero dice la palabra que viendo la fuerza del viento tuvo miedo y empezando a hundirse gritó diciendo: Señor, sálvame. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Poca fe? Wow, para mí que tenía una gran fe. Poca fe porque hay un gran Dios en que nunca debemos de dudar en medio de la tormenta. Tenemos un gran Dios, no dudemos en medio de la tormenta. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Solo Dios merece adoración. Vemos que en Apocalipsis, cuando Juan el apóstol se arrodilla ante el ángel que le estaba revelando las cosas que le reveló, el ángel le dice: levántate, soy un siervo contigo, adora a Dios. El único digno de adorar es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ningún hombre. Terminando la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirle por toda aquella comarca de alrededor, y le trajeron todos los que tenían algún mal, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Yo quiero que vayan a Evangelio de San Juan, porque es ahí donde quiero elaborar un poco más. Capítulo 6 de San Juan. Capítulo 6 de San Juan. Leemos el versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. En otras palabras, cuando Jesús multiplica el pan, los peces, Él manda a los apóstoles al otro lado. Él se queda en la noche orando por los discípulos. En la mañana, la gente que estaba en esa área sabían que los apóstoles se habían ido, pero que Jesús estaba allí. Esperaban verle, pero no lo vieron. Entonces vinieron otras barcas de Tiberias, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, y tampoco sus discípulos, porque se habían ido, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Esta gente se fue al otro lado de las barcas, aprovechando el tiempo, no se fueron caminando a buscar a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Era la respuesta. Jesús le respondió y dijo: en verdad te digo, me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. ¿Qué les dijo el Señor? Esto se aplica en nuestras vidas, en nuestros tiempos, porque muchos le han pedido al Señor: Señor, dame un trabajo. Y el Señor te dio un trabajo. No lo digo por ti, pero es decir, está hablando de mí. No, el Señor dice: dame un trabajo, y te da un trabajo. O dice: Señor, necesito alimento, y te consiguió un negocio y pudiste conseguir alimento. Y dice: gracias, Señor. Y entonces esperas a tener otra necesidad para pedirle, en vez de darte cuenta: Dios es real, Dios escucha, merece mi adoración. Entonces muchas personas ven a Dios como alguien a quien pedirle para que te supla, y te suple y no realiza. Dios vive, merece mi adoración. Y esta gente pasó eso. Comieron, quisieron que Jesús les siguiera dando panes, pero no estaban buscando adorar. Jesús les dijo: en verdad les digo, me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Él dice: trabajen no por el alimento que termina en el inodoro, trabajen por el pan de vida. Cuando el Señor les dice: trabajen, ¿qué debemos de hacer para hacer las obras de Dios? Aquí le dice: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos de hacer? Y respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que vayan de rodillas a la iglesia, no. Que se culpen y se sangren, no.
que crean en el que Él ha enviado, que crean en Jesús, que crean en Él. No que crean en el pastor o en el cura o en el templo, que crean en Jesús. Porque cuando tú crees en Él, va a fluir el amor de Dios y va a fluir la obra de Dios. Porque es como mi esposa ahora. Me toca el corazón. Ahí está, grabando. Ya dije que no se molesta. Ahí está, paralizada, grabando la enseñanza. Nadie me dijo que lo haga. Por amor a Dios, no lo tenía que hacer. Cuando amamos al Señor, hacemos. La obra fluye del amor al Señor. Le dijeron entonces, pues, ¿qué haces tú como señal para que te veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Estaba haciendo referencia cuando el Éxodo salieron de Egipto y en el desierto por 40 años, ¿qué comieron? El maná. En las mañanas amanecía en la tierra esas escarchas que eran producto sobrenatural de Dios, y lo recogían y lo cocían y lo machacaban y hacían tortas de maná. Eran como hojuelas de maíz con sabor a miel. El Señor les dio de eso. Entonces ellos le dijeron, nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dio de comer pan del cielo. Jesús les dijo, en verdad les digo, no es Moisés quien les ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Lo que le estaba diciendo, ese pan era una semejanza nomás. El verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Está hablando de vida eterna. Esa vida eterna no me la gano, me la da Dios. Y dice, Señor, danos este pan. Está pensando siempre en la manera mundana. Oh, Señor, danos este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y los que hemos venido a Cristo sabemos que es cierto. Amén. Porque yo estaba en Georgia, tenía un excelente trabajo, teníamos una casa alquilada, pero en una zona de árboles, de pajarillos, de venados, pero había un vacío y nada llenaba ese vacío hasta que encontré a Jesús. Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí y el que cree en mí. Jesús tiene que ser Dios. Nadie puede decir el que cree en mí si no es Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie. Y ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Si yo voy ahorita a la casa del presidente, me echan, porque no soy invitado. Jesús nos está invitando. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré afuera. No te van a echar afuera, pero tienes que venir a Él. Y no puedes ser adúltero, que quiere decir, no puedes tener a dos dioses, no puedes tener a dos señores, porque Él es descendido del cielo. ¿Te das cuenta? Jesús vino del cielo, se encarnó en María, pero Él existía. Él es descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a hacer la voluntad del Padre, ¿quiénes somos nosotros para encapricharnos y hacernos lo que nos da la gana? Debemos de hacer la voluntad de nuestro Señor. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesús, el buen pastor, no pierde ninguna oveja que viene a Él, ni una. De hecho, dio la palabra a las 99 ovejas, y la que estaba perdida la fue a recoger. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Yo mismo lo resucitaré en el día final. El que vea al Hijo está hablando espiritualmente y cree en Él. Creer en Él no es creer de que Dios existe, no es creer que Jesús se llama Jesús, los demonios lo saben y no se salvan. Es poner tu fe en Él, reconocer que Él es nuestro Dios y caminar con Él, con su ayuda, porque no podemos caminar el camino del Señor sin la ayuda del Señor. Necesitamos el Espíritu Santo.
Y dice, por eso los judíos murmuraban, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyos padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Decían, este es el hijo del carpintero, este es el hijo de José, este es el hijo de María. ¿Cómo dice que yo venía del cielo? Jesús había venido del cielo. Respondió Jesús y les dijo, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré el día final. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. El que ha oído del Padre viene a Jesús. Si tú vas a otra persona, tú no has oído del Padre. Podrás haber oído del cura o de otro pastor, pero si no te envía a Jesús, tú no has oído del Padre Celestial. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios es que ha visto al Padre. Pero en verdad digo, el que cree tiene vida eterna. No dice tendrá, dice tiene vida eterna. ¡Qué hermoso! Yo no tengo que esperar a morir para saber si voy a tener vida eterna. Yo la tengo. Y todo el que recibe a Jesús tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. ¿Cómo es posible? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero luego dice, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Cómo que no morimos? Nosotros tenemos esta casa, este cuerpo. Al dejar este cuerpo vamos a la presencia del Señor. Eso lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré para la vida del mundo es mi carne. Primero habla del pan, y luego dice mi carne. ¿Qué sentido? ¿Que nos tenemos que comer la carne de Jesús? Está hablando figurativamente. Jesús es pan, no es un pedazo de pan de trigo ni de maíz. Y no está diciendo que tenemos que comerlo a Él en su carne. Vamos a entenderlo. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Está hablando figurativamente y lo vamos a ver cómo el texto lo explica. Porque Jesús, cuando Juan lo ve, el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios, Jesús no venía diciendo, no venía diciendo, es simbólico. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, no es un camino de piedras, es un camino figurativamente a Dios. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esta es la prueba del creyente verdadero. Permanece en Jesús, no es el domingo nomás, no es el miércoles, y no se trata de estar en la iglesia todos los días, porque ese es un error. Perdónenme que lo diga, hay un error aquí en la cultura. Que si tú no estás todos los días en la iglesia es porque tú no eres santo, estás caído de Dios. Amigo, tienes que atender tu casa, tienes que atender a tus hijos, tienes que atender a tu esposa, tienes que atender a tu esposo. Si tú vas todos los días a la iglesia, eso no es de Dios. A menos que seas el pastor, tienes que estar ahí, pero tienes que tomarte algún día de descanso. Pero lo que quiere decir es que ese legalismo, ¿no? Es bueno ir a la iglesia. 2 veces, 3 veces, está bien. ¿Quieres ir 4? Está bien. Pero si vas todos los días, estás descuidando tu hogar, mi amigo. Hay muchas mujeres que cuidan sus hogares, descuidan sus hogares, porque están equivocados. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto Jesús dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Jesús, sabiendo que en su interior sus discípulos murmuraban, por esto les dijo, ¿esto los escandaliza? Estaban escandalizados, porque no entendían. Si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, Jesús estaba en el cielo. El Espíritu es el que da vida. Oye bien, el Espíritu es el que da vida.
la carne para nada aprovecha. Él dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, pero luego dice, la carne para nada aprovecha. ¿Qué está diciendo? Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir comer la carne y la sangre de Jesús? Es realmente interiorizar a Jesús, sus palabras, recibirlas en el corazón. Y eso lo dice en Juan 5:24. En verdad te digo, el que oye mi palabra y crea que me dio, tiene vida eterna al recibir la palabra. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan capítulo 1, la palabra dice que Jesús vino a los suyos no le recibieron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, que no nacieron de sangre ni de carne ni de carne, sino de Dios. Es creer en su nombre, creer en su nombre. El nombre de Jesús es Jehová Yahshua, Yeshua, Jehová Yahshua. Jehová es salvación. Es reconocer que Jesús es salvación para nosotros y poner la fe en Él para tu salvación. Eso es creer. Cuando tú lo crees, recibes vida eterna. Hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con Él. ¿Cuántas personas empiezan a caminar con el Señor? Y después la palabra de Dios les ofende y dejan de caminar con el Señor. ¿Cierto o no? Hay muchas personas que empiezan a oír la palabra y después les molesta la palabra de Dios y dejan de caminar con el Señor. Óyeme bien, nosotros hemos creído porque viene Jesús y le dijo a los 12, ¿acaso ustedes también quieren irse? Imagínate qué triste. Los discípulos le dan la espalda a Jesús. Se van muchos. Y Jesús viene y le dice a los apóstoles, y ustedes también se quieren ir. También ustedes se van a ir. También ustedes me van a dar la espalda. Y Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Te das cuenta? Es tu palabra. Cuando vienes a una iglesia, busca la palabra del Señor. No busques el edificio. ¿Sí? No pienses en el edificio. No pienses en el vestuario del pastor. El vestuario no hace el pastor. Busca la palabra del Señor. Que la persona enseñe la palabra de Dios. Y no solo eso, el pastor no es todo, es parte del cuerpo de Cristo. La cabeza es Cristo. Y eso es lo que tenemos que entender. Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Señor, el Santo de Dios. Eso le respondió, ¿no escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Y él se refería a Judas. No me voy a extender más. Realmente, la palabra de Dios es la que da vida. Pedro lo dijo, habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece. Así de sencillo. ¿No dijo el Señor que había que ser como niños para entrar en los cielos? Cuando unas personas dicen, yo quiero hacer algo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Isaías dice, nuestras obras de justicia son peores que trampos de inmundicia. No hay nada que tú hagas que tenga la perfección y la santidad que Dios requiere. Dios es santo. Es por la sangre de Jesús. Y cuando lo entiendes, tienes paz. Paz. Pablo lo dijo, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tienes que hacer, porque mi esposa está grabando y vamos a poder poner esto en el internet. Si nunca has recibido a Jesús, póngame en Jesús. No en el cura, no en el pastor, no en el papa, en Jesucristo, en el que murió en la cruz de la salva. Y en la palabra del Señor, no en enseñanzas de hombre que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Póngame en la palabra de Jesús. Te invito a que recibas a Cristo. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre Santo, cierra los ojos y ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados.
Hoy pongo mi fe en Jesús, creo en ti, Señor. Tú vives, tu sangre es preciosa, no la voy a despreciar. No voy a asumir que yo con mis obras puedo ganar lo que solo tú puedes darme por el sacrificio en la cruz. Vengo a ti, Señor. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por el regalo de vida eterna. Pongo mi fe en ti, en nombre de Jesús. Amén. Padre, te ruego por aquellos que oran o van a orar, para que tú les bendigas, les des tu Santo Espíritu, y te ruego también, Señor, por los demás, que te conocemos, Señor, que nos ayudes a caminar con la realidad de la salvación, del amor que tú nos has dado, Señor, y como resultado, que nuestra vida muestre la obediencia que tú deseas de nosotros para honrar tu nombre. Esa es la manera de mostrarte nuestro amor y de mostrarte, Señor, quién eres tú, en nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Cerramos aquí.